Saludamos a los hermanos que están aquí presentes, a los que están conectados a través del vivo, les damos la bienvenida, gracias por acompañarnos, los bendecimos en el nombre del Señor. Y como siempre le pedimos al Señor que nos ayude a escudriñar la palabra, que podamos entenderla, que podamos ponerla por obra, que podamos en el nombre de Jesús poder entender lo que Dios quiere para cada una de nuestras vidas. Y quiero que juntos hoy podamos escudriñar Mateo 5, 14 al 16. 5, 14 al 16. Dice la palabra del Señor: vosotros sois la luz del mundo, una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Y se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Aleluya. Padre, háblanos. Necesitamos oírte a ti, Señor. Tus siervos oyen, Jesús. Abre nuestros oídos espirituales y seas tú hablándonos a nuestro corazón, a nuestro espíritu, a nuestra alma. A ti te daremos toda la gloria, Señor, como siempre. Nadie tocará tu gloria. Todo lo que hiciste hasta aquí en estos 40 años, Padre, todo lo que estás haciendo y lo que harás será siempre para tu gloria. En el nombre de Jesús te damos gracia, te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza, levantamos en alto tu nombre en este lugar y declaramos que tú eres el Señor, tú eres el Señor. Por eso, Señor, abre nuestros oídos espirituales para que podamos oír tu voz en el nombre de Jesús. Amén, amén. Somos la luz del mundo. Jesús está diciendo algo que muchas veces nos cuesta entender con total claridad. Una de las cosas que Jesús está diciendo a sus seguidores que debe ser ejemplo de enseñanza y realmente de sus obras. ¿Por qué? Para guiar a otro en un mundo donde hay una oscuridad total. No hace falta ser muy sabio para darse cuenta que el mundo está totalmente en tinieblas. Hablan de Dios sin conocerlo. Critican a Dios sin conocerlo. Por eso están en total oscuridad. Dios nos ha dado luz precisamente para que alumbremos a aquellos que están en oscuridad. No se trata de una luz propia, sino de reflejar la luz. Palabra, glorifiquen a Dios. Yo quiero decirte lo que me dijo el Espíritu Santo. Cada vez que vos hagas una buena obra, van a glorificar a Dios. No a ti, no es una luz propia. Nosotros estamos reflejando la luz de Cristo. No es para que nosotros nos creamos que somos, ya vino a este mundo la luz donde va a iluminar. No, vamos a reflejar la luz de Cristo. Por eso tenemos que reflejar una luz pura. Tenemos que reflejar la luz del Señor. ¿Para qué? Para que cuando vean las buenas obras, lo glorifiquen a Él. Puedan glorificar al Señor. Nosotros leímos Mateo 5:16 recién. Así alumbre su luz delante de los hombres. ¿Para qué? Para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Cada vez que realizamos una buena obra, hermano, en su nombre, el Padre será glorificado. Mira, Jesús nos dejó varios ejemplos, pero vamos a escudriñar cuando le dio vista a un ciego. Dice Juan 9:1 al 2. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Ahora, esta pregunta surgió de sus discípulos porque había un refrán en ese tiempo que decía que aquel que había nacido ciego era porque los padres o él había pecado. Siempre que había un enfermo, y hoy muchos lo están diciendo también, seguro que algún pecado tendrás, algún moquito te mandaste, algo hiciste. Hermano, era un refrán de la antigüedad que se traslada permanentemente a aquellos que no conocen al Señor. Por eso dice Ezequiel 18:1-4. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿qué piensan ustedes los que usan este refrán sobre la tierra de Israel que dice: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendrán que usar este refrán en Israel. Y aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía, el alma que pecare, esa morirá. O sea que Dios le aclaró bien que no era ni que él había pecado, ni que el Padre había pecado, sino que era para que Dios se glorificara. Por eso cuando él hizo la obra, una buena obra, el que fue glorificado fue Dios. Vamos a ver la respuesta de Jesús. Dice Juan 9:3. Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres,
sino para que las obras de Dios se manifiesten. O sea que los discípulos estaban totalmente equivocados, confundidos. Decían, hermanos, si los discípulos que estaban con el Señor permanentemente estaban equivocados y confundidos, no te preocupes si alguna vez vos te equivocás. Amén. No te condenes tanto si alguna vez te equivocas, porque ellos caminaron con Jesús y estaban pensando en la antigüedad que este o el padre habrá pecado. Y Jesús le dijo, ni él ni su padre pecó, sino para que las obras de Dios se manifiesten. Esto concuerda con lo que vimos anteriormente. Que cada vez que realice una buena obra, Dios será glorificado. Y no se trata de una luz propia, vuelvo a decirte. ¿Por qué? Para que no te la creas. A veces Dios da ministerio, hermano, como ayer contaba este profeta, que él se la creyó y así pagó un precio muy alto. Estuvo 2 años disciplinado porque no sé cuál había sido su problema, pero yo me acuerdo el consejo que me dio una vez el pastor de Luz, que dijo, mira, Carlos, todo profeta, todo maestro tiene que tener un pastor sobre su vida para que lo corrija. Hola. Aquellos que están en contra de que, bueno, que el maestro, que el pastor, que el evangelista, siempre me dijeron, ¿por qué tenés otro pastor si vos sos pastor? Porque el día que yo me equivoque, espero que el pastor me corrija. Hermano, cada vez que vos te alejes solo, cada vez, y no estoy hablando a favor de los pastores, ¿amén? ¿Estás sufriendo? ¿Me oís bien? No estoy hablando a favor de los pastores, estoy hablando a favor de ser guiado. A vos te puede guiar un evangelista, a vos te puede guiar un maestro, a vos te puede guiar un hermano crecido, pero siempre tienes que tener a alguien que te guíe, porque el enemigo estará propenso, como te dije, o para embalarte, para decirte que ya no tienes que escuchar a nadie, o para decir, hermano, quédate en el banco y no hagas nada porque no servís para nada. No tiene otra manera de frenarte. Por eso Dios dice que estableció pastores, maestros, evangelistas, profetas. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Tenemos que entenderlo. Como en el caso de Pablo y Bernabé. Mira, Hechos 13:43 dice, y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándole le persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. O sea que la palabra de Dios, hermano, tiene que correr, tenemos que predicar, tenemos que compartir. Para eso Dios dice que nos dio luz, para eso nos dio entendimiento, para eso ahora entendés muchas cosas que antes no entendías. ¿Para qué? Para compartirlas. No para guardártelas, sino para compartirlas, Mira, el maligno siempre tiene a sus discípulos preparados para que intenten frenar la obra de Dios. Dice Hechos 13:45. Pero viendo los judíos, la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Ahora, ¿qué hicieron Pablo y Bernabé hasta este ataque del enemigo? Mira, dice Hechos 13:46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, y yo siempre aclaro, porque cuando yo escuchaba predicaciones muy lindas y decían una palabra difícil, salía de ese lugar sin entenderla. Si yo te pregunto qué es denuedo, y qué sé yo, enseguida uno lo googlea. Mira, denuedo es esfuerzo y coraje. Se le oponían, se le opusieron, blasfemaban, pero ellos no dejaron de predicar. Hablando con denuedo, con esfuerzo, con coraje, dijeron, a ustedes la verdad era necesario que se les hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desechan y no juzgan digno de la vida eterna, y aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, escucha, cada vez que Dios habla dice que la palabra no volverá vacía, sino que será prosperada para lo cual te ha enviado en este día. Así que abre tus oídos espirituales. Dios dice, te he puesto para luz de los gentiles a fin de que sea para salvación hasta lo último de la tierra. Tómalo de parte de Dios. Él te ha puesto para que predique su palabra. Él te ha puesto para que comparta la luz que tiene. Y vuelvo a decirte, no es una luz propia. Estamos reflejando la luz de Cristo. Por eso hablamos palabra de Cristo. No hablamos palabra nuestra. Reflejamos la luz de Cristo. Tú tienes que reflejar esa luz de Cristo. Por eso dice claramente, te he puesto para luz de los gentiles a fin de que sea para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todo lo que estaban ordenados para vida eterna. Por eso digo, cada vez que vos, hermano, hagas una obra de bien, cada vez que vos hagas una obra para el Señor, Dios tiene que ser glorificado. No uno, sino Dios. Dios tiene que ser glorificado.
Por eso, así como a Pablo y Bernabé, Dios los puso para que sean luz en medio de las tinieblas, de la misma manera Dios te ha puesto a mí y a cada uno de los que estamos en este lugar y los que están oyendo a través del vivo, para que nuestro Señor y Salvador sea conocido. Tenemos que compartirle, y te digo más. Algunos no comparten y dicen, no, primero tengo que llenarme bien del Señor, tengo que conocer bien. No. Ya vamos a ver que lo único que necesitamos es contar lo que Dios hizo en nuestras vidas. Escúchame bien. Lo único que tenés que contar, para no tocar de oído, lo que Dios hizo en tu vida. Mira, el Señor dice algo importante que debemos tener en cuenta. Dice Mateo 5:15. Ni se prende una luz y se pone debajo de una mesa, sino sobre el candelero, y alumbra a todo lo que está ¿en dónde? ¿En dónde? Ah, no sale. Ah, yo pensé que estaba saliendo. Pero te lo voy a leer de vuelta. ¿Apareció? Ni se enciende una luz y se pone debajo de una mesa, un almud, sino sobre el candelero y alumbra todo lo que está ¿en dónde? Ah, porque muchos son muy profetas, quieren ir a predicar a los chinitos, quieren ir a predicar a los negritos del África, y su casa se está yendo al infierno. Los primeros que tenés que hablarles son a los de tu casa. A vos también te lo digo, los primeros que tenés que predicar son a los de tu casa. Dios lo va a demostrar, te lo voy a demostrar bíblicamente, que Dios dice que... Por eso yo digo, como a mí me enseñó el pastor de Lucas, hermano, nada se contradice en la Biblia, todo se complementa. Porque dice la palabra que llamó a sus discípulos primero para que estuviesen con él y después lo envió a predicar. Y acá vamos a ver que Dios le dijo a uno, no quiero que estés conmigo, andá ahí y predicá. Pero no se contradice. Lo que está diciendo la palabra, que vos llenate del Señor, llenate de su palabra y irás a predicarle con fundamento. Vas a poder hablar de él con fundamento, pero primero lo tenés que conocer. Tú no puedes hablar de alguien que no conozcas, porque vas a decir cualquier cosa. Por eso es importante entender esto. Dice, ni se enciende una luz y se pone debajo de una mesa, un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Los primeros que tienen que alumbrar es a nuestra casa. Hermano, yo sé lo que estoy diciendo porque lo hice. Cuando recién me convertí, lo primero que hacía era ir corriendo y predicarle a mi papá y mi mamá los testimonios, los milagros, a mi hermano, a mi hermana, y gracias a Dios el 90% de mis seres queridos están a los pies de Cristo, porque lo primero que le prediqué fue a mi casa. Hermano, no podés hablarle a que se salve el fin del mundo, no podés hablarle a los que no están aquí en la tierra si tus familiares están yendo al infierno. Los primeros que tienen que conocer la palabra, si después la rechazan es otra cosa. Alguien me dice, pastor, usted porque no conoce a mi familia. No importa, vos seguí orando, seguí clamando, seguí declarando la palabra de Dios. Por eso son muchos los que quieren alumbrar el mundo entero mientras su casa está en tinieblas, mientras la familia está en tinieblas. No podemos pretender cerrar al mundo mientras nuestros seres queridos se pierden. Aunque otro es el contexto, muy bien lo podemos aplicar a lo que estamos hablando. Dice, 1 Timoteo 5:8, y vuelvo a aclararte, otro es el contexto, porque algunos son tan eruditos y dicen, pero eso no quiere decir la palabra. Vuelvo a repetírtelo, no es el contexto, pero bien lo podemos aplicar a lo que te estoy diciendo. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, es peor que un incrédulo. Hola. No le está diciendo para lo que yo estoy diciendo, pero bien es aplicable. Si vos no provees luz para los tuyos, sos un incrédulo, dice la palabra. Vos no podés pretender que todos se vayan al cielo y tus seres queridos están en tiniebla. No sé a quién le está hablando Dios, pero seguro a alguien le estará hablando. Que hagan lo que quieran. Que ellos, como me dijo un día, alguien me dijo que mis hijos hagan como quieran, yo no me preocupo. Sí, te tenés que preocupar, porque Dios dice, andá y predicale primero a los de tu casa. Porque te lo voy a demostrar bíblicamente, no hablo por hablar. Por eso, dice Marcos 5:18, al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no se lo permitió. No se lo permitió. Había sido librado de no sé cuántos demonios, que pobre chancho pagaron, pagaron la culpa de este pecador, pero le dijo que le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, escucha bien, vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho contigo el Señor y ha tenido misericordia de ti. Así que no tenés que predicar un evangelio de 3 puntos, conclusión y todo.
Contá lo que Dios hizo en tu vida, aleluya. Contale a los tuyos lo que Dios hizo en tu vida. Eso es lo que Dios quiere, que le contemos lo que Dios hizo en nuestras vidas. Y entonces, hermanos, después ellos tendrán que decidir. Pero algunos no predican porque dicen, no, todavía no estoy capacitado para predicar. ¿Qué Dios no hizo nada en tu vida? ¿Tú estás aquí por casualidad? ¿Tú estás porque no tenía dónde ir? ¿Estás siguiendo al Señor porque sí o porque Dios hizo algo en tu vida? Bueno, eso que hizo en tu vida, contale a los tuyos, aleluya. Contale a los tuyos. No importa lo que ellos digan, no importa la reacción de ellos, porque a veces no contamos, pero no, estos son duros. Como decían los pastores que venían del interior, estábamos en la conferencia y cada vez que un pastor daba un testimonio decía, sí, porque el lugar donde Dios me puso es tan duro. Y venía el otro también de otra provincia y decía, porque el lugar donde Dios me puso es tan duro. Y cuando me tocó a mí le digo, dígame dónde hay un lugar blando. Porque así yo voy. Todo lugar donde vos vayas a hablar de Cristo será duro. Porque el enemigo no te lo va a hacer fácil. El enemigo se va a levantar como poderoso gigante. Pero no importa porque Dios está de tu lado. Dios está de tu lado. Descansa en las promesas del Señor. No te dejaré ni te desampararé. Mira, el otro día estaba hablando con alguien que está el marido muy grave. A veces está internado. Y me dice, no está congregándose con nosotros porque que vive muy lejos. Y me dice, no, pastor, me parece que Dios nos abandonó. Digo, perdóname, hermana, estás diciendo una barbaridad. Porque Dios dice en su palabra, no te dejaré ni te desampararé. Nunca digas eso, que Dios te abandonó. ¿Que estás pasando por problemas? Sí. ¿Que estás en lucha? Sí. Ya Jesús te lo dijo. Mirá que vas a sufrir aflicción en el mundo, pero confía, porque yo vencí esa aflicción. Por eso, hermano, a veces yo no entiendo personas que tienen tantos años en el Evangelio que desdigan lo que Dios le dijo. Hermano, cuando vos estés en problema, cuando estés en lucha, lo que tenés que hacer es confesar la palabra del Señor. No importa si la entendés mucho, si no la entendés tanto, declará la palabra del Señor. Declará la palabra del Señor. No podés decir que te abandonó cuando Dios dice, no te dejaré ni te desampararé. Estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo puede decir alguien eso? No lo puedo entender. Ya sé, el dolor a veces te inmovila, el dolor a veces te hace tanto mal, hermano, pero tenés que declarar la palabra. No importa cómo te sientas, no importa lo que tú sientas, lo que importa es lo que tú creas. Lo que tú creas tienes que declararlo. Declarar la palabra. Quizás no logremos, hermano, que toda nuestra casa esté con el Señor, pero tenemos que declarar la palabra. Señor, vos decís que si yo creo toda mi casa es salva, yo declaro que toda mi casa es salva. No importa lo que vean, no importa lo que sientan, lo que importa es lo que tú dices en tu palabra. Mira, vamos a ver el ejemplo de Cornelio, de descendencia romana. No era judío, era el primer gentil en convertirse al cristianismo. Dice Hechos 10, 1 al 2. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Piadoso y temeroso de Dios, ¿con quién? Con toda su casa, y que hacía mucha limosna al pueblo y oraba a Dios siempre. Este hombre era piadoso y temeroso de Dios, ¿con qué? Con toda su casa. Se ve que le había hablado a toda la casa, porque no era judío. No era un hombre convertido al cristianismo. Fue el primer gentil que se convirtió al cristianismo. Por eso lo primero que hizo, le predicó ¿a quién? A toda su casa. Por eso la palabra de Dios es bien clara. Dios está, hermano, hablándonos para que no dejemos que nuestros seres queridos se pierdan mientras tratamos de que otros se salven. Es una contradicción. Pero usted, pastor, porque no conoce mi familia, son muy duros. Mira, a veces, hermano, no entendemos que la tierra se afloja con agua. No lo entendiste. Te lo vuelvo a decir. La tierra se afloja con agua. ¿Lloraste por tu ser querido? ¿Llegaste al punto de llorar para que él pueda ser salvo? No vas a aflojar la tierra con decir, bueno, Señor, si quiere que se salve. Yo ya le hablé de ti, ya le dije quién era. Hermano, en el nombre de Jesús, vuelvo a decirte, Dios quiere que nuestra casa sea salva.
Dios quiere que nuestra casa sea salva. Te lo demostré bíblicamente. No, Señor, quiero ir con vos. Que le dijo, no, andá y contá lo que Dios hizo con vos. No, primero anda al seminario. Y no estoy hablando porque algunos son tan eruditos que se dicen, este habla en contra del seminario. No, hice 2 seminarios, así que no puedo estar en contra del seminario. Y más, te digo, en el seminario, el primer seminario, recibí el bautismo del Espíritu Santo. Así que nunca hablo en contra del seminario. Lo que digo es que lo más importante es que tu casa sea salva. No que tú te capacites en el seminario y tu casa se vaya al infierno. Hola. Y vuelvo a decírtelo, porque eso me insistió el Espíritu Santo. Muchos quieren hablar de mí a los que no conocen, y los que conocen se están yendo al infierno. Dura palabra, pastor. Cómo dio palo el pastor. No es palabra del Señor. Qué duro le habrá sido para este hombre haber sido liberado de esos demonios, hermano, y ya querer salir a evangelizar, querer salir a hablar. Ahora, la palabra dice que después él fue por el pueblo. Se ve que fue a la casa, le habló lo suyo, y después dice la Biblia que fue por el pueblo anunciando a Jesucristo. No es que tenés que predicar a tu casa y después no salir a evangelizar, porque algunos agarran lo que les conviene, amén. No es eso. Una vez que tu casa es salva, una vez que tu casa vos le hablaste, hermano, tenés la libertad para hablarle a quien sea. Pero los primeros que tienen que ser salvos son los de tu casa. Son los de tu casa. Por eso quizás no logremos que toda nuestra casa conozca a Jesús, pero debemos intentarlo declarando la palabra. Dice Hechos 16, 29 al 31. Entonces el carcelero, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se puso a los pies de Pablo y Silas, y sacándole le dijo, Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. No sé si van a creer o no toda nuestra casa, toda tu casa, pero mantenete confesando la palabra. No importa lo que veas, te lo digo por convicción, te lo digo porque lo vivo con mi hermano. Cada vez que me reúno con mis sobrinos me dicen, no, tío, no sé cómo está papá. Cada vez peor, cada vez más alejado del Señor. No me importa lo que digan, no me importa lo que veo, no me importa lo que siento, lo que me importa lo que dice Dios. Dios dice que si yo creo será salvo toda mi casa. Y mi hermano, mi hermana que está en el cielo con el Señor, mi cuñado que está en el cielo con el Señor, creyeron en el Señor porque le predicamos la palabra, aleluya. Hermano, hablale, que no te sientas con la carga, hermano, de no haberle hablado. Y te voy a decir por qué te lo digo. Porque mi cuñada, o mi excuñada, me dice un día, no, ¿sabe que Dios me está diciendo que le predique a mi papá, pero como mi papá me dijo que es primo de Seferino Namuncurá, yo no me animo a predicarle. Digo, vos hablale del Señor, después si él cree o no, no te hagas problema. Cae enfermo el padre, lo interna y se muere. Vino llorando, ay, ¿por qué no te hice caso, cachito? ¿Por qué no te hablé? Y yo para tranquilizarla, que a veces me doy cuenta que después palabra de Dios. Dije, mirá, Susana, vos fuiste desobediente, pero Dios lo amó a tu papá siempre. Dice que ya pagó el precio, así que alguien le habrá predicado del Señor. ¿A vos te parece? Sí, alguien le habrá hablado del Señor, pero para tranquilizarla. Cuando van a buscar las cosas del hospital, encuentran un Gedeón. ¿Cuántos saben lo que es el Gedeón? Son unos libros chiquititos, unas Biblias chiquitas que entregan un Nuevo Testamento que entregan en los hospitales, están en los hoteles, está en todo lado. Y le comenta que una enfermera le había predicado el Evangelio. Hermano, yo le dije, Susana, lo único que hiciste, te pediste la oportunidad vos de hablarle a tu papá, pero Dios no lo abandonó. Hola. Por eso hablo con fundamento, no te pierdas la bendición de hablarle vos a tu papá, a tu ser querido, a tu hijo, a quien sea. Vos dejale después el resultado al Señor, porque tú plantas, otro riega y el crecimiento lo da Dios. No, pastor, usted sabe, yo hablo y la gente se convierte. La gente cree, pero para convertirse hay un trecho largo. Hay un camino largo para convertirse. Por eso, hermano, yo quiero concluir, pero quiero que nos vayamos de este lugar sabiendo que Dios quiere que los primeros que te tienen que salvar son los de nuestra casa. Después sí, seguiremos predicando a todo aquel que se ponga delante nuestro,
Pero no dejes, hermano, sin iluminar tu casa, porque Dios dice claramente que la luz se pone sobre una mesa para que alumbre a los de la casa. Jesús declara esta palabra en la Biblia: somos luz, lo entiendas o no. Pastor, usted no sabe. Somos luz, lo entiendas o no. Algo ellos verán en ti si tú tienes al Señor en tu corazón. Por más que te falte, por más que estés luchando con defectos, con pecados, con debilidades, con vicio, hermano, eres luz del Señor. Algo verán en ti para poder creer. Por eso somos luz. No se trata de una luz propia, sino que reflejamos la luz de Cristo. No te la creas, no creas que sos a vos de la última Coca-Cola del desierto. Por eso, hermano, tenemos que entender que somos reflejo de lo que Cristo hace en nuestras vidas. En tercer lugar, el marino siempre tiene a sus discípulos dispuestos para frenar la obra. Debemos imitar a Pablo y Bernabé, que aunque lo quisieron frenar, ellos fueron más fuertes todavía y predicaron con más arrojo. La palabra dice que tenemos que ser como el búfalo. Dicen los estudiosos que cuando al búfalo malo ataca, más fuerte se pone. Más fuerte se pone. En cuarto lugar, no podemos pretender salvar al mundo entero mientras que nuestros seres queridos se pierden. Jesús mismo no le permitió al que había sido liberado de los demonios que lo acompañara, sino que le dijo: andá y compartirle a los tuyos lo que Dios hizo. Y esto quita carga, por lo menos quitaba carga en mi corazón cuando no conocía mucho la palabra. Pues digo, ¿cómo le predico? ¿Cómo le digo? No, todavía no entiendo la Biblia, todavía no entiendo. Pero yo iba, hermano, en el nombre de Jesús, Dios es testigo, que Dios hacía un milagro y yo corría a mi casa y le decía a mi mamá: mamá, ¿sabes lo que vi en la iglesia? Uy, un hermano que llegó ciego y Dios le dio la vista. Sí, hijita, está bien, está bien. Mi papá un día me dijo: ya se te va a pasar, ya se te va a pasar. Creyó que me había vuelto loco. Pero gracias a Dios conocieron al Señor. Conocieron al Señor. Por eso, hermano, te invito a que tú puedas primero predicarle a los tuyos. Después Dios te llevará a lo último de la tierra. Pero lo que tiene que ser salvo es tu casa. Por último, vimos que quizás no podamos lograr que toda nuestra casa sea salvo y crea en el Señor, pero sí podemos seguir predicando lo que dijo el Señor. Cuando vos, hermano, estés frente a esto y veas que tus seres queridos están cada día más alejados, declara la palabra. Acostúmbrate a declarar la palabra, a confesar lo que hay en tu corazón. Señor, vos decís que si yo creo toda mi casa será salva, yo declaro que toda mi casa es salva. Así que vamos a ponernos de pie. Y si tienes seres queridos todavía en la oscuridad, hermano, esta palabra fue para vos. Como decía recién Elías, que cuando yo digo, el que ponga el saco que se lo ponga, dice: yo lo tengo colgado. Dice Elías: yo lo tengo colgado acá en la percha. Bueno, si es para ti, y justo hay una hermana poniéndose el saco. Bueno, el que le quepa el saco que se lo ponga. ¿Saben que yo me acostumbré, hermano? Porque algunos son tan niños en Cristo. Es verdad lo que dijo un pastor. El problema en la iglesia no son que son malos, son niños en Cristo, caprichosos, desobedientes. Y a veces sale gente que dice: ay, habló del adulterio y se siente mal. ¿Pero qué sos adúltero que te tocó? ¿Sos adúltero que te pusiste el saco? Habló de robarle a Dios. ¿Qué? ¿Vos le robás a Dios? ¿Te pusiste el saco? Y yo me acostumbré, hermano, a no ponerme el saco que no es mío. ¿Me estás entendiendo? Porque a veces dice: uy, ¿viste cómo dio palo el pastor? Habló de... Pero si no es para vos, quédate tranquilo. Descansá en el Señor. Pero si es para vos, es para bendición. Es para cambiar. Es para recibir bendición. Así que dale gracias al Señor. Y si no le hablaste todavía a tus seres queridos, ponelos en oración, hacete una listita de oración, orá cada día por ellos antes de hablarle, ablandá la tierra antes de sembrar la palabra. Hermano, no podés sembrar una semilla entre escombros, no podés sembrar una semilla donde no está la tierra ablandada todavía. Orá por ellos, bendecilos, decí que el Señor les revele la palabra y luego ir y hablarle. Y vas a ver la diferencia. Y si tenés que regar esa tierra para que se ablande con lágrimas, hermano, llorá. Como dijo la gran profeta: si querés llorar, llorá. Porque Jesús, el hombre más fuerte que hubo sobre la tierra, lloró ante la muerte de su amigo.
Por eso no es privilegio de las mujeres llorar. No es privilegio de nadie llorar. Hermano, a veces tenemos que ablandar la tierra con tantas lágrimas porque es dura la tierra. Pero se va a ablandar, se va a ablandar. Por eso, Padre, te damos gracia, te damos gloria, te damos honra y alabanza. Gracias por esta tu casa, gracias por tu palabra. Honramos tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Te bendecimos, te exaltamos. Levantamos tu nombre en alto en este lugar. Gracias por estos 40 años que tú nos has acompañado. Gracias por tu palabra, gracias por tu ayuda. Gracias, Señor, por tu libertad. Y si estás aquí o a través del vivo y quieres encontrarte con este Cristo de poder, este es el día que Él ha preparado para que tú tengas un encuentro con el Señor. Si quieres hacerlo, repite conmigo esta oración. Dile, Padre, vengo delante de ti a pedirte que perdones todas mis pecados. Recibo a Jesucristo en mi corazón como mi Señor y Salvador personal. Anota mi nombre en el libro de la vida y que tu Espíritu Santo me lleve a toda verdad conforme a tu santa palabra. Quiero conocerte, Jesús dice, quiero conocerte para amarte, para bendecirte, para servirte en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si has hecho tu oración, no digas nada. Voy a hacer una oración por ti. Padre, tu palabra, la Biblia, dice que aquel que recibe a Cristo es hecho un hijo, una hija tuya. Yo te pido para aquellos que hicieron esta oración que te reveles a sus vidas. Revélate, revélate. Yo los bendigo en tu nombre. Padre, si están enfermos, sánalos, sánalos. Yo declaro sanidad divina para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, nadie tocará tu gloria. Todo será para tu gloria, honra y alabanza. Somos siervos inútiles, solo hacemos lo que tú nos mandas a hacer, compartir este Cristo de poder en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, hermano. Vamos a orar por las necesidades. Vamos a pedir al Señor que esté obrando. Oramos por esta niña de 11 años que está internada. Oramos por la familia del Valle que estamos esperando el desenlace de Celeste del Valle y el Señor se lleva a su hijo. Cuando me llama la esposa, no lo podía entender. No lo podía entender. Y se lo llamo, pastor, para avisarle que falleció Gustavo, mi esposo. ¿Qué? Gustavo. Estamos esperando, Celeste del Valle tiene como casi 90 y pico de años, y decimos cualquier momento el Señor lo va a llevar a su presencia, pero no. Por eso nadie tiene comprada su vida. Por eso un día dijeron en el seminario, jóvenes, tengan cuentas cortas con el Señor, porque no saben cuándo el Señor los llevará a su presencia. Yo espero, hermano, que este joven que le hemos hablado tanto del Señor haya tenido un encuentro con el Señor. Por eso oramos por la familia del Valle para que dé consuelo, fortaleza, paz, para que ellos puedan tener consuelo, hermano, porque una muerte así te desanima, te destruye, y más no teniendo al Señor en su corazón. Por eso oramos por esta familia. Oramos también por la familia Montero. Llamé a la esposa y me dijo que nuestro hermano estuvo internado 15 días. Están haciendo los estudios para operarlo de la próstata. Está bastante delicado, así que oremos por nuestro hermano para que Dios haga la obra. Amén. Alfredo Montero, Dios puede hacer la obra en él. Estamos clamando. También oramos por nuestra hermana Marilyn para que Dios la sorprenda. Creo que el 30 tiene que hacerse una placa de la muñeca. El 2. El 22. El 22, acuérdense de orar para que Dios haga un milagro y que no permitió esta operación, quizás, como yo digo, hablando con ella. Y si Dios cuando te hacen la placa te soldó bien el brazo, que Dios se glorifique. Amén. De cualquier manera, Dios hará su voluntad, pero oramos por un milagro, oramos para que Dios haga un milagro en nuestra hermana Marilyn. Y cada uno que tenga en tu corazón, cada uno que Dios ponga en tu corazón. Padre, te alabamos, te bendecimos, queremos darte gracias. Acá están las peticiones delante de tu altar día y noche, Señor. Acá hay altar, papá, acá hay altar, Dios. Como dijo tu siervo ayer, acá hay altar, papá, en el nombre de Jesús. Seas tú obrando, seas tú haciendo milagros, señales, prodigios, maravillas. Todo será para tu gloria. Tú sabes que nadie tocará tu gloria. Nadie tocará tu gloria.
Todo lo que hiciste hasta aquí, lo que estás haciendo y lo que harás será para tu gloria, honra y alabanza. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Y oramos por nuestro hermano Diego Ruiz, por Betty, nuestra vecina, y también por nuestro pastor Mario Luque, que está bastante complicado, pero para Dios no hay nada imposible. Así que oramos por un milagro para nuestro siervo y amigo Mario Luque. Despedimos a los hermanos que nos acompañan hasta aquí, y damos gracias al Señor por su compañía. Los bendecimos en el nombre de Jesús, lo invitamos para que el jueves podamos escudriñar esta palabra del Señor. Dios los bendiga y los guarde.